Capítulo 10, verso 1. En el año 160 del gobierno de los griegos, Alejandro, el hijo de Antíoco Epífanes, llegó a Ptolemaida y se proclamó rey. La gente del lugar lo recibió muy bien. Cuando el rey Demetrio se enteró de esto, reunió un gran ejército para ir a la guerra contra Alejandro. Además, le envió una carta a Yahunatán Macabí, en la que se mostraba muy amigable y hablaba muy bien de este líder Yahudí. Demetrio quería estar en paz con los Yahudim y tenerlos como amigos. Así evitaría que Yahunatán y Alejandro se unieran y lucharan contra él. Pero Demetrio tenía miedo de que los Yahudim se unieran a Alejandro para vengarse de todo el mal que él les había causado. Como Demetrio quería que Yahunatán fuera su aliado, le dio permiso de formar un ejército y de conseguir armas. Además, ordenó que dejaran en libertad a los Yahudim que estaban presos en el cuartel de Jerusalén. Esta otra traducción, ¿qué tal? Dice: Yahunatán fue a Jerusalén y leyó la carta delante de todo el pueblo y de la guarnición de la ciudadela. Estos se llenaron de miedo cuando le oyeron leer que el rey lo había autorizado para formar un ejército. Así que le entregaron los rehenes y él los devolvió a sus padres. Yahunatán se estableció en Jerusalén y empezó a reconstruir y reparar la ciudad. Dio a los encargados de las obras la orden de reconstruir las murallas y de rodear el monte Sión con una fortificación hecha de piedras talladas, cosa que se realizó. Los extranjeros que estaban en las fortalezas hechas por Báquides huyeron, abandonando cada uno su puesto para regresar a su patria. Sin embargo, en Betsur se quedaron algunos de los que habían sido fieles a la Torá y a los mandamientos y que se habían refugiado allí. El rey Alejandro se enteró de las promesas que Demetrio había hecho a Yahunatán, lo mismo que de las batallas que había sostenido y el valor que habían mostrado Yahunatán y sus hermanos y las penalidades que habían soportado. Y dijo: oh, que tuviéramos nosotros un hombre así, más vale que ahora lo hagamos amigo y aliado nuestro. Entonces le escribió una carta en los siguientes términos: el rey Alejandro saluda a su hermano Yahunatán. He tenido noticias de que eres un hombre fuerte y valiente, digno de ser amigo mío. Digno de ser amigo mío. Por eso te confiero hoy la dignidad de sumo sacerdote en tu nación, Cohen Gadol, en tu nación, y el derecho de llamarte amigo del rey, para que apoyes mi causa y me conserves tu amistad. Entonces, como Demetrio, ¿verdad?, sabía la importancia de tener a Yahunatán, le había dado ese permiso, y el rey Alejandro, que era el que estaba ahora tratando de conquistar todo, le manda esta carta saludándolo y diciéndole estas cosas que acabo de decir. El nombre Alejandro significa defensor o guerrero. Entonces, viene como un guerrero, como un defensor. En este caso, me parece particular donde dice: el rey defensor o el rey guerrero saluda a su hermano Yahunatán. He tenido noticias de que eres un hombre fuerte y valiente, que se parece a lo que se le dice a Yahushua, ¿verdad? De ser, bueno, fuerte y valiente se podría decir igualmente. Te digo que seas fuerte y... Se está escapando como lo dice normalmente la traducción más común. Que te esfuerces y seas valiente. Todo lo mismo, fuerte y valiente. Digno de ser amigo mío. Ahora, el rey claramente es una representación del Todopoderoso. Habrá que ver ¿verdad?, maligno o lo que fuese, ¿verdad?, por ser de Grecia, pero mi punto es, en general, ese lugar o esa posición del rey es la que representa al Todopoderoso. Y obviamente Yahweh es defensor y vendría como guerrero. Yahunatán significa quien Yahweh ha dado. Y le dice fuerte y valiente, digno de ser amigo mío. Eso es también particular porque sabemos, o sea, se puede comprender también al ver esto, el hecho de que Yahweh le dijo a Abraham, amigo. El hecho de que Yahweh habla de Abraham como su amigo es importantísimo, porque hoy en día nosotros pues no vivimos en naciones o en lugares que tengan un rey, entonces no se entiende muy bien lo que eso significa, pero lo que vemos en la escritura, ¿verdad? El rey era dueño de cada una de las personas que estaban bajo su autoridad, sus súbditos. Y
el rey, repito, representa al Todopoderoso ante el pueblo. Entonces el que el rey le dijera a alguien, usted va a ser mi amigo, eso era importantísimo, porque por solo llevarse bien con el rey, llegaba a subir por encima de un montón de personas que servían al rey o que estaban a su lado incluso. Además de eso, el ser amigo, aunque sea una persona del pueblo, lo eleva básicamente al lugar del rey, puesto que lo pone como su igual. Entonces, entendiendo esto también desde el punto de vista de cómo Yahweh dijo eso de Abraham, y también se habla con respecto a Benjamín, es importantísimo, digno de ser amigo mío. Y por eso también cuando Yahushua viene, dice: no hay amor más grande que la de dar su vida por un amigo. Y por eso Yahushua al morir nos hizo amigos, nos pasó de la esclavitud en la que estábamos a ser amigos e hijos de Yahweh. Entonces es muy importante claramente el llegar a esa posición. Entonces aquí lo está poniendo todo en bandeja de plata básicamente. Dice: por eso te confiero hoy la dignidad de sumo sacerdote, el lugar más elevado. Como sabemos, Yahushua es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice: y el derecho de llamarte amigo del rey, para que apoyes mi causa y me conserves tu amistad. Con la carta, Alejandro le envió un manto de púrpura y una corona de oro. Y Abunatán se puso las vestiduras apartadas el mes séptimo del año 160. El mes séptimo, ¿verdad? Que es cuando se dan las fiestas que faltan por cumplirse en este tiempo final. Eitanim. El mes de Eitanim, del año 160 del gobierno de los griegos, durante la fiesta de las enramadas, o sea, durante la fiesta de Sukkot. Y Abunatán se puso el traje apartado del jefe de los Kohanim. Además reunió un ejército y consiguió muchas armas. Vean qué particular que Abunatán se vuelve sumo sacerdote y se hace un ejército. Él era del orden de Leví. Y como habíamos hablado, cuando estaba Shimón, representaba a Yahushua, y a Judá, Macabí, al testigo como Moshe, y Abunatán a Eliyahu. Y a Judá, Macabí como rey, Simón como Yahushua, por ende sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahora le dan el sumo sacerdocio a Abunatán, quien tiene un ejército, como si fuera el sacerdote de guerra, que ya he mencionado, ¿verdad? Como posición de Eliyahu, el sacerdote que está al lado del rey, el sacerdote que estaría con el sacerdocio terrenal y como sacerdote de guerra. Dice: además reunió un ejército y consiguió muchas armas. Cuando el rey Demetrio se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho y dijo a su gente: Alejandro se nos adelantó y consiguió la amistad y el apoyo de los Yahudim. ¿Cómo pudimos permitirlo? Yo también les voy a escribir una carta ofreciéndoles mi amistad, altos honores y muchos regalos. Espero que así se hagan mis amigos y me apoyen en la guerra. Entonces les envió el siguiente mensaje: el rey Demetrio saluda al pueblo yahudí. Me da mucho gusto saber que ustedes no se han unido a nuestros enemigos. Me agrada saber que han respetado los tratados que hicimos y que siguen siendo nuestros amigos. Ahora les pido que me sigan siendo fieles. Si me apoyan, yo les daré una buena recompensa. Quitaré algunos impuestos y les haré muchos regalos. A partir de este momento, ningún yahudí tendrá que pagar el impuesto de la sal ni el impuesto para el rey. Ni Yahudá ni las 3 regiones que antes formaban parte de Samaria y de Galil tendrán que darme la tercera parte de las cosechas de granos, ni la mitad de la cosecha de sus árboles frutales. Entonces vemos, por el temor que Yahweh había puesto de Yahudá y sus hermanos y el ejército que se hacían, por lo que había pasado en los años anteriores con Yahudá Macabí, ahora los que estaban gobernando y que estaban peleando entre ellos querían la alianza con el pueblo yahudí, y por eso les daban todos estos regalos y todo lo demás. Quería quitar impuestos y demás, que obviamente era algo muy bueno, y se puede ver también claramente como en el fin de los tiempos Yahweh va a hacer que, como dice la escritura y los profetas, que los de las naciones nos teman a nosotros, así como Yahweh nos puso a través de la historia en una posición en la cual temíamos a las naciones. Ahora más bien las naciones nos van a temer y traerán regalos, y serán ellos los que darán tributo a Yahweh a través nuestro y demás, durante el milenio y en la eternidad. Entonces vemos cómo se empiezan a quitar cadenas del pueblo. A partir de este momento, ningún yahudí tendrá que pagar el impuesto de la sal,
ni el impuesto para el rey, ni Yahudá, ni las tres regiones que antes formaban parte de Samaria y de Galil. Curioso que dice ni Yahudá ni las tres regiones, como si fuera los pocos y los muchos, que antes formaban parte de Samaria y Galil. Tendrán que darme la tercera parte de la cosecha de granos, ni la mitad de la cosecha de sus árboles frutales, ¿verdad? Como el trigo y las uvas, por ejemplo, pocos y muchos también. La ciudad de Jerusalén y su territorio serán considerados apartados, por lo tanto nadie allí tendrá que pagar diezmos ni impuestos. Renuncio a mi derecho sobre el cuartel de Jerusalén. A partir de hoy el jefe de los Kohanim elegirá a la guardia que protege el cuartel. Todas las personas de Yahudá que hayan sido tomadas como esclavas y llevadas a otro lugar de mi reino quedarán en libertad sin pagar nada a cambio. Tampoco tendrán que pagar el impuesto por su ganado. Ningún Yahudí de mi reino tendrá que pagar impuestos o cumplir con cualquier otra obligación durante la celebración de sus fiestas apartadas. Esto se aplica a las celebraciones del Shabbat, el nuevo mes y las otras fiestas especiales en las cuales se tendrán en cuenta los 3 días antes y los 3 días después de la fiesta. 3 días antes y 3 días después de la fiesta. Curioso cómo habrían 3 días en los cuales estaría muerto Yahushua el primero y 3 días en los que van a estar muertos los 2 testigos. Cuenta de 3 días antes y los 3 días después de la fiesta. Nadie tendrá derecho a molestarlos o perseguirlos por ningún motivo. También permitiré que 30,000 soldados Yahudim formen parte de mi ejército y se les pagará lo mismo que a los demás soldados. Los Yahudim ocuparán puestos importantes en el reino y podrán estar en mis principales fortalezas. Sus jefes serán Yahudim que vivan de acuerdo con las leyes y costumbres de su pueblo, pues así lo he establecido para todos los Yahudim. Solo el jefe de los Kohanim tendrá autoridad sobre las 3 regiones. Solo el jefe de los Kohanim, los sacerdotes, tendrá autoridad sobre las 3 regiones que antes pertenecían a Samaria y que ahora han sido puestas bajo la administración de Yahudá. Les regalo la ciudad de Tolemaida y todo su territorio. De allí podrán tomar todo lo que necesiten para cubrir los gastos del templo de Jerusalén. Cada año les daré mis propios tesoros, 165 kilos de plata, que se tomarán de donde sea más conveniente. Además les daré todo lo que ha sobrado de las contribuciones de los funcionarios, lo cual dejaron de pagarme en años anteriores, y así tendrán dinero para los trabajos del templo. Como ustedes saben, del dinero que se recoge en el templo, tenían que pagarme 55 ciclos de plata cada año. 55. Dice, pues bien, de ahora en adelante ya no tendrán que pagar dicho impuesto. Ese dinero se les entregará a los Kohanim que trabajan en el templo. Si alguno de ustedes no ha pagado los impuestos y busca protección en cualquier lugar del templo de Jerusalén, se le perdonará la deuda y ninguno de sus bienes será tomado como pago. Todo lo que necesiten para reconstruir el templo y las murallas de Jerusalén, así como las murallas de otras ciudades de Yahudá, será pagado de mi propio tesoro. Cuando Yahunatán y el pueblo oyeron este mensaje, no creyeron ni una palabra. Vean, porque les estaba ofreciendo de todo. Fue inmenso el ofrecimiento en sí de quitar impuestos, darles dinero, darles una ciudad, etcétera, etcétera. Los querían comprar básicamente. Y dice, cuando Yahunatán y el pueblo oyeron este mensaje, no creyeron ni una palabra, pues no se habían olvidado de todo lo que el rey Demetrio los había hecho sufrir. Por eso rechazaron la propuesta de Demetrio y decidieron aceptar la del rey Alejandro. Lo que él ofrecía les pareció mejor y por eso se convirtieron en sus fieles aliados. Como decía Alejandro, que significa defensor o guerrero, está escrito que Yahweh viene como poderoso guerrero y obviamente es el defensor de la congregación. Y repito, fue el que había hecho de Yahunatán sumo sacerdote. Entonces Alejandro reunió un gran ejército y fue a pelear contra Demetrio. Aunque Demetrio combatió con mucho valor hasta el atardecer, su ejército fue derrotado y huyó ese día el rey Demetrio, Su ejército fue derrotado y huyó. Ese día el rey Demetrio murió en el campo de batalla. El rey Alejandro envió a sus representantes con el siguiente mensaje para Ptolomeo, rey de Egipto. He regresado a mi país y he recuperado el trono de mis antepasados. Puesto que Alejandro era hijo de Antíoco. Tengo el control de mi país, pues derroté al ejército de Demetrio y ahora yo soy el rey. Me gustaría que fuéramos amigos. Si estás de acuerdo, déjame casarme con tu hija. Y a ti y a ella les haré regalos dignos de un rey y de su hija. Esto era una de las maneras en que solían traer paz a los reinos o entre los reinos al casar
ya al rey con la hija o los hijos para unir las familias y de esa manera que hubiese paz entre diferentes países o reinos. Y esa fue la principal manera en que Salomón hizo paz en el mundo entero, casándose con mil. Dice, el rey Ptolomeo le contestó: me alegra saber que has vuelto a la tierra de tus antepasados y que ahora eres el rey. Con gusto acepto tu propuesta. Claro que quiero que seas mi yerno. Me gustaría que nos reuniéramos a conversar. Y así en el año 162 del gobierno de los griegos, Ptolomeo y su hija Cleopatra salieron de Egipto para Ptolemaida. Allí se encontraron con Alejandro. Luego Ptolomeo le dio permiso para casarse con su hija y la boda se celebró con mucho lujo como acostumbraban los reyes. Alejandro le pidió a Yahunatán Macabí que fuera a hablar con él en Ptolemaida. Yahunatán aceptó la invitación y se encontró con Alejandro y Ptolomeo. Yahunatán les hizo muchos regalos de oro y plata a los dos reyes y a sus acompañantes. Así se ganó su amistad. Sin embargo, algunos Israelíes rebeldes y malvados se presentaron ante el rey Alejandro y le hablaron muy mal de Yahunatán. Nunca faltan. Algunos Israelíes rebeldes y malvados se presentaron ante el rey Alejandro y le hablaron muy mal de Yahunatán. Pero el rey no les hizo caso. Al contrario, sentó a Yahunatán a su lado y ordenó que le pusieran ropa digna de un rey. Luego les ordenó a sus oficiales que llevaran a Yahunatán por toda la ciudad y que advirtieran a todo el mundo que no lo molestaran ni lo acusaran de nada. Bueno, por un lado me parece particular que estamos en el mes del triunfo, iniciando hoy Hanukkah, y leemos algo que tiene que ver con un tiempo después de Hanukkah, pero que es del mismo libro, y curioso cómo parece Yahweh haberle dado el triunfo a los Macabim, ¿verdad? O a Yahunatán en este caso, al hacerlo sumo sacerdote, darle ropas de rey, corona y todo lo demás que había recibido acá, la amistad con el rey y ahora el otro rey. Y similar, como decía Harman, a Mardoqueo, era como Hamán quiso destruir a todo el pueblo y al final Ahasverosh se da cuenta que Mardoqueo le había salvado la vida a él un día y que él era de ese pueblo que quería destruir Hamán, entonces lo salva y le da ropas de rey, el anillo y todo lo demás. Curiosamente el anillo de sellar le da a Mardoqueo, que es el mismo anillo que mencioné la vez pasada con Ageo, que Yahweh promete hacer a Zorobabel como anillo, o darle el anillo, se podría decir también. Cuando los que acusaron a Yahunatán vieron que éste había recibido tantas muestras de afecto por parte del rey, huyeron de allí. El rey, por su parte, llenó de honores a Yahunatán, lo incluyó entre sus amigos favoritos y lo nombró gobernador y jefe del ejército. Nombró gobernador y jefe del ejército. Después Yahunatán regresó a Jerusalén muy feliz y tranquilo. En el año 165 del gobierno de los griegos, Demetrio II, que era hijo del fallecido rey Demetrio, viajó de Creta a la tierra de sus antepasados. Cuando el rey Alejandro se enteró de esto, se molestó mucho y regresó a la ciudad de Antioquía. Demetrio nombró como general de su ejército a Apolonio, que era el gobernador de la región de Cilicia. El general Apolonio y su ejército acamparon cerca del pueblo de Yabnia. Desde allí le envió este mensaje a Yahunatán Macabí: tú eres el único que no quiere aceptar mi autoridad. Por tu culpa me rechazan y se burlan de mí. Te crees invencible solo porque estás en tus montañas. Si piensas que tu ejército es tan poderoso, ¿por qué no bajas al valle para que luchemos allí? Quiero que sepas que yo cuento con el apoyo de las ciudades. Tan solo pregunta y te darás cuenta de que yo y mis aliados somos muy poderosos. Tú no tienes con qué vencerme. Recuerda que tus antepasados fueron derrotados 2 veces en su propia tierra. En el valle tus soldados no encontrarán cuevas ni rocas para esconderse. Mis soldados de infantería y caballería son muy fuertes, no podrás vencerlos. Cuando Yahunatán recibió este mensaje se molestó mucho, entonces eligió a 10,000 hombres y salió con ellos de Jerusalén. Su hermano Shimón salió con sus tropas para ayudarlo. Acamparon frente al puerto de Jope. En ese lugar había un grupo de soldados de Apolonio, y los habitantes habían cerrado los portones de la entrada. Pero los soldados de Yahunatán atacaron Jope, y la gente de allí tuvo tanto miedo que abrió los portones. Yahunatán entró al pueblo y se apoderó de él. Cuando Apolonio se enteró de lo sucedido, preparó un inmenso ejército formado por 3,000 soldados de caballería y muchísimos soldados de infantería. Con este ejército marchó hacia la ciudad de Azoto,
Quería que todos pensaran que su ejército iba de paso, pero en realidad sus soldados se habían extendido por todo el valle. Apolonio había puesto demasiada confianza en sus soldados de caballería. Y Jehonatán los persiguió hasta Azoto. Allí los dos ejércitos se enfrentaron en una violenta batalla. Muy atrás, a sus espaldas, Apolonio había dejado escondidos a 10.000 soldados de caballería, pero Jehonatán se dio cuenta de que le habían puesto una trampa y que lo iban a atacar por la espalda. Toda la caballería enemiga rodeó el ejército de Jehonatán y lo atacó con flechas. La batalla se extendió desde la mañana hasta la tarde. Sin embargo, siguiendo las órdenes de Jehonatán, los soldados de Yehudim resistieron valientemente hasta que sus enemigos se cansaron de lanzar flechas. Entonces Shimón Macabí les ordenó a sus soldados que atacaran a la infantería enemiga y la derrotaron. Los enemigos salieron huyendo. También los enemigos de caballería huyeron y fueron a esconderse en Azoto. Allí se metieron en el templo del poderoso Dagón, ¿verdad? Del dios Dagón, que era el poderoso de esa ciudad. Pensaron que eso los salvaría de morir. Entonces, los de los griegos, huyendo de los Yehudim, se meten en el templo de Dagón tratando de salvarse. Recordemos que Dagón es el dios pez, es el que adoraban los filisteos, es el que cuando llevaron el arca al otro día se encontró sin cabeza, sin las palmas de las manos, tirado en el suelo. Entonces ya ha sido vencido varias veces. Se conecta con Samael como el poderoso del cual vino la muerte, por eso el Sheol, al ser el dios del el pez, ¿verdad?, que está en el mar, se conecta con Leviatán. De ahí también el que Yoná fue tragado y fue llevado a Nínive, donde también adoraban a Dagón, y se dice que al él haber sido tragado por un pez y después no haber sido consumido por ese pez, sino que el pez lo tuvo que soltar en la playa donde llegó a Nínive, representa cómo no pudo vencer a Yoná, ese poderoso pez, Dagón. Entonces dice aquí, también los enemigos de caballería huyeron y fueron a esconderse en Azoto. Allí se metieron en el templo del poderoso Dagón, que era el poderoso de esa ciudad. Pensaron que eso los salvaría de morir. Pero Jehonatán, por cierto, también se me olvidó mencionar este detalle, los sacerdotes de Dagón se vestían igual que el papa. El sombrero del papa representa la cabeza de pez que llevaba el sacerdote, y también la túnica y todo lo demás es súper parecido. Dice que pero Jehonatán incendió el pueblo de Azoto y los pueblos vecinos y se apoderó de sus riquezas. Luego prendió fuego al templo del poderoso Dagón y todos los que allí se habían escondido murieron quemados. Ese día murieron más de 8.000 enemigos, unos murieron quemados y otros cayeron en el campo de batalla. Luego Jehonatán se dirigió hacia Ascalón. Los habitantes de esa ciudad salieron a recibirlo y le rindieron honores. De allí Jehonatán y su gente partieron hacia Jerusalén llevando muchas riquezas. Cuando el rey Alejandro se enteró del triunfo de Jehonatán, le rindió más honores y le envió un broche de oro de los que solo usan los familiares del rey. Además le regaló la ciudad de Ecrón y sus alrededores.